yo creo que es importante poder recoger lo que hemos hablado. El día de hoy es la recogida y yo voy a empezar por dar créditos, como se hace, a dos autores, Luigino Bruni y a Alan Hirsch. Os voy a poner un par de citas de ellos para que veáis, porque hay un libro que me ha inspirado muchísimo para esta charla y también pues toda una obra que es la de Alan Hirsch, a quien pude conocer en una reunión online también y me encantó. La reconstrucción creadora de la Iglesia. Toma ya, ¿no? Estábamos hablando de la Iglesia del futuro. ¿Qué toca hacer ahora mismo en la Iglesia? ¿Cuál es el siguiente paso? Y voy a empezar con dos frases bastante provocativas. La primera de ellas: las nuevas ideas son simples. Lo que es difícil para nosotros es escapar de las viejas ideas que nos tienen agarrados. Esta es la barrera mental o no sé cómo se dice, la barrera de cristal, el techo de cristal, muchas veces que tenemos a la hora de emprender procesos y a la hora de emprender reformas. Es mucho peor lo que creo que no puedo hacer que lo que hay que hacer. Es mucho más grande el coco por la noche que por la mañana, ¿no? Cuando se enciende la luz. Y esto es un desafío, entonces, que tenemos, el cambio de mentalidad y de metanoia. Otra cita: ante la decadencia nos estamos convenciendo de que basta con reconfigurar las organizaciones para resolver los problemas. Luigino Bruni, en La destrucción creadora, que no es lo mismo que el título, ¿eh? Atención, la reconstrucción creadora de la Iglesia que estoy tocando. No sé si alguna gente nos critica por eso, y ciertamente si lo hacen tampoco se hace muy públicamente, pero yo sé que pues hace muchos años, ¿no? Cuando uno hablaba de métodos, cuando uno hablaba de procesos, cuando uno hablaba de algo que parecía técnica de nueva evangelización, le tachaban de mundano, de hablar de liderazgo, de pretender aplicar técnicas a cosas que son de fe. Y yo creo que eso es algo bastante superado. Hace un par de años hubo las jornadas de vicarios, yo creo que fueron en Santiago de Compostela, con el título de liderazgo. Se llamaba, no sé si exactamente así o algo por ahí, ¿verdad? Y eso significa, pues, algo así como lo que decía Josué, que el concepto, ¿verdad? El concepto está entrando, el concepto está sirviendo. Quizás puede que vivamos a veces esas disociaciones de las que nos hablaba, pero ya se puede hablar de esto. Hablar de liderazgo no es hablar de técnicas, no es hablar de pretender resolver las cosas a base de reconfigurar simplemente, pero hay algo más en esta cita. Estamos viviendo procesos de aglomeración de parroquias, de unidades de pastoral, momentos en los que ante la falta y escasez de personal pues hay que tomar decisiones organizativas que parecen estructurales, en las que hay que acortar o hay que unificar. Le pasa a los religiosos, van unificando provincias, le pasa a las diócesis, no nos pasa a las parroquias. En cambio, las parroquias son muy tumorales, ¿no? Parece como que crecen muchas veces los grupos, las reuniones y todas las cosas, pero son también a veces posibilidades que podríamos ver, pero que curiosamente en el macro se ven y en el micro no se ven tanto, lo cual también da que pensar sobre las dinámicas que hacemos. Sabemos que hay problemas. Vale. Bueno, la imagen que salía ahí es la imagen de un mapa de la antigüedad, en la que cuando había que hacer mapas y no se sabía lo que había, se ponía una leyenda que se llama Hic sunt dracones, o leones, dependiendo si era en África o allá, ¿no? Es decir, aquí están los dragones, aquí están los leones, aquí está el problema. Como no sabemos lo que es, vamos a poner un cartel para que la gente no se meta en ello y así estamos a salvo. Como mucho, algún explorador pues podía pasar por ahí y se lo podían comer los leones de vez en cuando, ¿no? Pero aquí están los dragones. A veces nos pasa eso en la Iglesia, estamos escondiendo la cabeza como una avestruz debajo de la tierra para no ver el problema, pero el problema ya ha llegado, el problema ya está aquí. La situación en la que vivimos, epocal, la situación de cambio, la situación de transformación a la que se nos llama, viene dada, no es algo que hayamos buscado, es donde hemos nacido, donde nos hemos configurado. ¿Y qué pasa muchas veces? Que llega la crisis y ante las crisis, pues en lugar de ahondar en la raíz, que eso sería lo de volver al fundamento, que aquí se ha hablado mucho, hay que volver a lo fundamental, ¿verdad? En vez de ahondar en la raíz de la merma vital de las comunidades, de los miembros, nos encomendamos a las técnicas e invertimos las últimas energías que nos quedan ¿en qué? En renovar la gobernanza, los instrumentos de gestión,
que en definitiva no son más que un canto del cisne. ¿Sabéis lo que es el canto del cisne? Se dice, bueno, míticamente, ¿no?, que antes de morir pues canta una muy bella canción y luego se muere. Y nos deja ahí pues con ese buen sabor de boca, pero es verdad que estamos ante esa disyuntiva. Estamos ante o el canto del cisne o el pelícano que renace, ¿no?, y alimenta a sus hijos y vuelve a nacer, o no sé ante lo que estamos exactamente, pero hay una disyuntiva. Y lo de los cantos del cisne es algo que para mí es muy poderoso, porque no porque estemos haciendo cosas, no porque estemos haciendo reforma, no porque estemos reestructurando, estamos dando con la tecla de lo que nos va a llevar a lo siguiente. Por eso el deber y la llamada es ahondar en la raíz, pero si no lo hacemos, estaremos chupando, succionando la última energía vital que nos queda, las últimas fuerzas, el último esfuerzo, la última bala, por decirlo así. ¿Tenemos sensación de que estamos ante la última bala? Estamos un poco apocalípticos, así, un poco en plan final de los tiempos. Esto, hay gente que empieza a pensar esto en la iglesia, ¿verdad? Oye, me encuentro desubicado, esto no lo entiendo, estamos al final. A mí no me mola mucho eso, porque yo digo, oye, nadie sabe ni el día ni la hora, dice el Evangelio, ¿no? Entonces, si alguien te dice que sabe o que tal, pues ya hay un poquito de contradicción. Pero ¿quién sabe? Como dice Cristi, que Jesucristo venga ya, ¿no? O sea, que tal y como está el patio, pues que venga ya. Oye, nos quita el trabajo a todos, ¿verdad? O sea, todos entraríamos en el descanso y en la gloria y en el gozo. Oye, si viene ya, misión cumplida. O sea, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, ante esta situación hay dos posibilidades, porque no nos vamos a poner cenizos. Hay algo que está sucediendo. Hay un poderoso, parece, renacimiento. Está sucediendo el primer anuncio, está sucediendo otra vez la evangelización. Parece que hay Pentecostés. Eso es un éxito. Parece que un fruto. Por eso hablaba yo el primer día de los frutos, pero que no todo es fruto, no solo todo lo que reluce. Pero podemos morir de dos maneras también, porque se muere tanto de éxito como de decadencia. Eso lo sabíais, ¿verdad? Uno puede morir cuando las cosas le van muy mal y ser el último que cierra, o uno puede irle todo tan bien, que deje de vivir para lo que tiene que vivir, deje de hacer su misión y pierda el foco de tal manera que acaba haciendo lo que no tiene que hacer. Y a mí me preocupa esto porque ante el éxito aparente, ante el fruto aparente, ante las cosas que están surgiendo, es muy fácil, pues eso, frotarnos las manos y decir, oye, esto se mueve, pero es que no basta con que esto se mueva. A veces podemos vivir un ocaso en pleno cenit. El ocaso en pleno cenit es una contradicción, ¿verdad? O sea, cuando estamos arriba del todo, estamos en ese punto, ¿no? El sol, en su cenit, es cuando está más alto, ¿verdad? Los pilotos, ¿no? Que no sé cómo se dice ahí en crucero, cuando estás ahí arriba y el cenit es las 12 del mediodía. En España es las 2, ¿no? Porque estamos un poco así corridos. Pero bueno, el tema es que a lo mejor esto es el principio del fin, ¿no? Otra vez los milenaristas apocalípticos diciéndonos qué está pasando. Las grandes crisis comienzan cuando todo indica éxito y desarrollo. Si los líderes no tienen la sabiduría de cambiar cuando nadie lo quiere o todavía no lo quiere. Esto es algo que está bien ahora, es un bendito problema, ¿verdad? Podemos tener este problema. Parece que todo se está desarrollando. Oye, qué bien me va mi parroquia. ¿Cuántas parroquias hay? Aquí hemos hablado también un poco de fracasos, pero también hablemos de éxito y hablemos de fruto, que tienen muchísimo trabajo entre sus manos, que están haciendo una pastoral de métodos, que se han lanzado decididamente a miles de pastorales y tienen las manos tan llenas, que a lo mejor están viviendo o lo que podía ser el preludio de morir de éxito. Y en la iglesia no somos de esos, ¿verdad? O sea, somos el camino de la cruz, el camino de lo pequeño, el camino de lo que siembra, el camino de lo que crece. A lo mejor no nos gusta esa dialéctica porque nuestra dialéctica es la de la humildad, pero en realidad la dialéctica de los hechos muchas veces es esa. Es decir, es que me va muy bien, es que para qué necesito salir, es que para qué necesito cambiar. Si quieres que todo siga como siempre, hay que cambiar permanentemente. Parece una contradicción, ¿verdad? O sea, no hay ninguna receta mejor para el fracaso del éxito futuro que el éxito presente, se dice el liderazgo. Que me vayan muy bien las cosas ahora no significa que esté plantando las raíces para lo que ha de venir y lo que ha de ser. Solo significa que hemos dado el paso correcto. ¿Estamos en el paso correcto? ¿Está pasando lo que tiene que pasar? Es un kairos, no es nuestro. El Señor nos lo ha dado, lo está dando, lo está suscitando. Las cosas funcionan, las cosas empiezan a germinar. ¿Qué más?
Julio nos hablaba de la poda y nos hablaba de esa primera poda, de esa segunda poda, de esa tercera poda. Son cosas que hay que hacer. No se puede hacer oídos sordos ni ojos ciegos, no sé si se dice así, a esa realidad. La tienes delante, la tienes que cuidar, la tienes que podar y eso también significará un dolor o una ruptura o un acortamiento de cosas que estaban creciendo y que aparentemente podrían acabar siendo muy frondosas, pero que no te van a llevar al crecimiento y al fruto tal cual podría ser, al potencial de ese fruto que el Señor pues sabemos que quiere. Os he enviado para que deis fruto y lo deis en abundancia. ¿Qué puede pasar? Esto a lo largo de la Iglesia se ve, pero en el libro que me he basado también se ve mucho en todo tipo de organizaciones, porque esto es dinámica de organización. Pero en el caso de la Iglesia, que somos una comunidad que dio fruto, que se desarrolló, muchas veces nos hemos convertido en comunidades enfermas, neuróticas. La autopreservación es una neurosis, es el ay, que se me va lo mío, tengo que sobrevivir. No puedo donar de lo que tengo porque me queda muy poco. Si doy lo poco que tengo, la gente mía se va a quedar sin comer. Muchas veces vemos estos síntomas también, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios, hay realidades que nacen, hay realidades que mueren, como el ciclo de la vida, pero tenemos cosas tan fructíferas y en desarrollo que podemos decir, esto está pasando. Pero no os equivoquéis, es fácil pasar de un lado a otro. Es una cuestión de tiempo, es una cuestión de proceso. Igual que hay procesos de crecimiento, hay procesos de decadencia. Los procesos de decadencia existen. Durante muchos años se ha estado diciendo, estamos gestionando el mantenimiento. Al principio era el mantenimiento, pero después del mantenimiento, ¿qué vino? La decadencia. Ahora ya no vale lo de decir pastoral del mantenimiento. Se mantiene cuando las cosas no van para menos. Pero si ya estás gestionando la decadencia, es cuando las cosas van para todavía menos, cuando están en pendiente de bajada. Eso ya no es mantenimiento. O sea que podemos eliminar eso de nuestro vocabulario. No creo que estemos en pasar del mantenimiento ahora mismo. Estamos un poquitín más allá. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Se ahoga la creatividad y los carismas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque una comunidad decía, ¿cómo se puede pasar de ser fructíferos y desarrollarse a volvernos enfermos o neuróticos o autopreservantes o autorreferenciales, ahogando la creatividad y los carismas? Esto es normal, esto es ley de vida. Es muy normal que en una organización, como en una orden, como en un movimiento, pues haya un genio fundacional, una carisma de Dios, una persona, un grupo de personas, una llamada, que desarrollen esa llamada, que la lleven a cumplimiento, que la mantengan, que la cuidan. Y muchas veces se entra pues, en estas dinámicas, vamos a estructurarlas, vamos a organizarlas, que son necesarias, que son buenas, que son justas, pero que por fuerza desplazan al creativo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque si viviéramos solo de creativos seríamos un circo, ¿no? Y estaríamos todo el día innovando y cambiando y cambiando y cambiando y cambiando. Por supuesto hay una interacción, tenemos que jugar con esa interacción. La parábola de la vida moderna de esto es la historia de Steve Jobs, que todo el mundo conoce, que crea Apple, es una genialidad, pero Apple en un momento echa a Steve Jobs porque no sabe hacer lo que tiene que hacer. Parece, ¿no? Porque la organización va creciendo y él no entiende las cosas de la organización y su propio consejo lo echa. ¿Qué hacen? Empiezan a multiplicar todo lo que hacen, todos los productos, todos los ordenadores, todas las 1000 historias que hacen y llegan a una decadencia tal que están al borde de la quiebra y hasta que no recuperan a Steve Jobs mediante Pixar trayéndolo de vuelta y dice basta ya, una sola idea, think simple. Piensa simple, iglesia simple, por cierto, ¿no? Alguien ha citado esto en las ponencias sin citarlo, se ha hablado de eso, la iglesia simple, un solo ordenador, un solo dispositivo para reproducir música, un solo dispositivo portátil, empecemos por ahí y sigamos por ahí, un solo botón para dar vueltas, ¿verdad? Los de los Mac, sabéis a qué me refiero. Cuando se ahoga la creatividad, las comunidades fenecen, las personas fenecen y entramos en un posible ciclo de decadencia del que se puede salir. O sea, hay una segunda parte o una tercera parte, siempre que haya una sucesión buena, una sucesión sana, una sucesión adecuada. Pero yo me quería fijar también en los carismas, porque eso mismo, que es el carisma fundacional, se repite y vuelve a vivir en las personas que se sienten identificadas cuando conocen ese carisma y se reconocen en él.
Porque no es que haya una persona que tenga un carisma y todos los demás digan, yo voy al carisma de fulanito, sino que viendo a fulanito, reconozco en su carisma algo que hay en mí y a lo que me llama el Señor. Y cuando soy capaz de ver esto, como Jesucristo dijo, y haréis estas obras y obras más grandes de las que yo he hecho. Si Jesucristo está diciendo eso, por medio del Espíritu Santo, y nos está enviando a la misión, y haréis obras más grandes. ¡Qué misterio! ¿Cómo puede decir eso Jesucristo? ¿Es que está cediendo liderazgo? ¿O es que está diciendo, tenéis carisma también vosotros, os doy carisma? No lo sé, es un misterio, ya me dirán los exégetas cómo tiene que ser eso. Pero así es como una comunidad puede entrar en declive. Podemos confundir el núcleo con la forma organizativa. Es muy normal, ¿verdad? Acabamos pensando que el cómo hacemos las cosas, cuándo hacemos las cosas, los estilos, los horarios, los lenguajes, es la esencia, la quinta esencia de lo que somos. Y nos volvemos identitarios. Y nos refugiamos en iconos, imaginerías o esquemas mentales que nos hacen pensar que estamos en la seguridad. Y la seguridad nunca va a estar en lo que es accidental, sino que tiene que estar en lo nuclear. Esto, lo de San Agustín, ¿no? Unidad a lo esencial, buscar lo esencial. Podemos confundir el fruto con el árbol. Aquí hemos hablado un montón de esto, confundir el fruto con el árbol. Estamos tan contentos del fruto, pero como os decía el primer día, el fruto es para comer, para morir, para dar su semilla y para generar vida nueva. El fruto no es un fin en sí mismo. El fruto es una promesa de futuro, de crecimiento, de misión, de expansión, de llegar más allá. Por eso es muy normal, yo os decía, ¿no?, que cuando nos enamoramos más del fruto que del árbol, perdamos el foco. Traducción, que esto, por ser prácticos, que suena mucho hoy en día. ¡Wow! Es que he ido a no sé dónde y mira qué carisma tiene no sé quién y mira, acabamos amando el carisma o los carismas en vez de al Señor de los carismas. Y esto es algo preocupante hoy en día. Igual que es ilusionante decir, oye, qué bien, el Señor derrama carismas en su pueblo, muy necesario, pero también es preocupante lo otro, perdemos el foco completamente. Y no pasa solo en los carismáticos, de hecho es que está pasando por todas partes. De hecho, los carismáticos se escandalizan, dicen, oye, pero ¿dónde está el señorío de Jesús? Que es el tema es el señorío de Jesús. Y está aquí la gente que si sanación, que si palabras de conocimiento, que si ha venido un profeta, que si me han dicho... Está todo bien, ambicionar los carismas. San Pablo está hablando de eso, nos va a hablar de eso, pero todo tiene que estar en su sitio. Bueno, a veces, y esto no sé si ha salido así, lo decía don Rafael, pero a veces pensamos que se trata de un problema de oferta, cuando en realidad se trata de un problema de demanda. Los coches italianos, hubo una crisis en la Fiat muy fuerte, y no me acuerdo cuándo exactamente, pero en este momento de crisis, ¿qué hicieron? ¿Y cuál fue la reacción? Pues vamos a reducir el departamento de diseño y vamos a aumentar el departamento de ventas. Vamos a hacer más marketing, vamos a vender más, vamos a cambiar cómo hacemos la oferta. Pero no nos equivoquemos. Esto es mucho más profundo que esto. Estamos ante un problema de demanda. De demanda, no es cómo nos presentamos, no es el marketing de cómo lo hacemos, no es la técnica de cómo salimos el tema. Por supuesto que el producto... lo tenemos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero es que no estamos escuchando ni a las periferias, ni estamos en esa creatividad que da estar verdaderamente en el mundo. Sois como del mundo, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Porque esa enfermedad neurótica, esa enfermedad autoinmune, ¿no?, que nos entra, nos hace encerrarnos, ya sea en nuestro dolor, en nuestro duelo, en nuestra mampara de cristal, en nuestra cortedad, y encerrándonos en ella, lo que nos ocurre es que perdemos contacto con el Señor de los carismas y también con la realidad de ese mundo sufriente que Jesús viene a redimir, en donde está la inspiración y la creatividad para ser lo que somos, porque nosotros nacimos y existimos para la misión. Y la misión del Señor nos envía ahí. Por eso decía Josué que él lo que le gustaba era estar en el instituto público. Ese es no es solo un aerópago donde discutir y hablar, y todo eso, es el lugar de encarnación, el lugar donde encontrarnos con nuestros hermanos. Hemos hecho iglesias tan cerradas o parroquias tan preocupadas de su supervivencia que están llorando y lamentándose de que no viene gente a ellas. ¡Qué neurosis! ¡Qué enfermedad más tonta!, ¿verdad? La pandemia evidenció esto. ¿Dónde estás cuando no tienes templo? ¿Dónde estás
cuando no tienes ni el domingo para celebrar todos juntos. ¿A dónde voy? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está? Porque, como decía don Renzo, la iglesia está entre las casas de los hijos, la iglesia doméstica. Está en la presencia de los matrimonios que manifiestan el amor de Dios al mundo, en la unión de los carismas, la unión de las vocaciones. Ahí está, donde hay amor recíproco, nos decía, está la iglesia, está la presencia de Dios en el mundo. Brutal, don Renzo, ¿verdad? Yo os lo recomiendo, ya está colgado en YouTube, si queréis ver la entrevista, está ahí. Es un problema de demanda. ¿Sabéis lo que pasa con los carismas? Que nos creemos que somos los únicos que los tenemos, pero Dios, que es el Señor de los carismas, también da músicos, también da profetas y también da gente en la sociedad a la que escuchar. Y sabéis que cuando nosotros no hablamos serán las piedras las que hablarán, decía Jesucristo en el Evangelio. Hemos dejado de interpretar la cultura, hemos dejado de saber escuchar a esa gente, su dolor, su necesidad, pero también su carisma. El carisma se derrama sobre la tierra, llueve sobre la tierra y no lo estamos recogiendo, no lo estamos viviendo, no lo estamos encarnando. ¿Por qué? Porque lo estamos asfixiando muchas veces. Hay un desplazamiento progresivo del énfasis desde el carisma a la obra. En otras palabras, nos convertimos en una organización en vez de un movimiento. La iglesia nació como un movimiento, no un movimiento de los movimientos de la iglesia católica y eso, ¿me entendéis? La iglesia nació como un movimiento. ¿Qué decían en los Hechos de los Apóstoles? Los del camino, que no son solo los neocatecumenales. El camino, somos los del camino. ¿Qué es un camino? Sino un movimiento, un mover, una acción dinámica, una peregrinación, una iglesia peregrina que peregrina en este mundo en el que somos como extranjeros, porque caminamos hacia la Jerusalén celeste. Nos hemos convertido en una organización antes que en un movimiento. Estamos intentando preservarnos, autopreservarnos. Y una comunidad o un movimiento carismático solo permanece vivo mientras pone a sus miembros en las condiciones de ¿qué? De embellecer, remodelar, pintar y reformar el edificio. ¿De esto se trata? ¿De reformar el edificio o de repensar? Como yo digo en otra charla, no se trata solo de reformar, es repensar y refundar, que es muchísimo más profundo y menos rupturista. Y ante esto nos preguntamos, ¿y entonces existe una solución? ¿O se intuye la solución? ¿Qué podemos decir? ¿Qué hemos visto aquí? ¿Qué suena? Primera cosa, el declive no es la única posibilidad. Ante la crisis de la creatividad, ante la crisis de los carismas, puede haber una muerte o puede haber un renacimiento. El declive no es la única posibilidad. Todas las mañanas, párroco, ¿no? Cuando te levantes, di, el declive no es la única posibilidad. El mantenimiento no es mi vocación, ¿sabes? El declive no es la única. Hay una posibilidad de que el Señor cambie las tornas, ¿no? Cuando nos sentamos a las orillas del Negev, ¿no? Lo hacíamos con lágrimas, ¿no? Y luego, ¿cómo volvimos? Cantando, ¿no? Al ir iban llorando, al volver regresaban cantando, ¿no? Alegres. Fuimos llorando, volvimos cantando. ¿Qué hemos visto aquí? ¿Y qué se ve? ¿Y qué suena? Porque diréis, bueno, pues ya está. El discipulado es la solución, las células es la solución. Sí que queríamos hablar de esto, y no sé si se ha visto entre líneas, pero bueno, por si no se ha visto yo lo digo, ¿eh? Hemos hablado mucho de discipulado, hemos intentado ligar discipulado con el movimiento celular. Pequeñas células que reconstruyen, que reconstituyen las parroquias, que reestructuran las parroquias. Una nueva arquitectura. Porque a veces pensamos que la arquitectura general es lo que hay que cambiar y las grandes cosas, pero el cambio verdadero viene cuando se hace un cambio a nivel de arquitectura celular. Si cambias en lo pequeño, cambiarás en lo grande. Y el discipulado es esa clave que nos hace ser conocidos, ser reproducibles, ser una persona que es parte de un cuerpo y actúa como esa parte de un cuerpo. Pero no es suficiente, porque nos podría pasar algo, que es que igual nos fijamos en el tema, ya están los del primer anuncio, y ahora vienen los del discipulado, y como burros con orejera, primer anuncio, discipulado. Nosotros empezamos a hacer estas cosas porque con el N empezamos en Alfa con primer anuncio, asignatura que funciona ya, gracias a Dios, ¿no? Una pasada. Dijimos desde Alfa, vamos a hacer discipulado, nos juntamos con Fe y Vida. Dijimos desde el N con Fe y Vida, hay que hacer liderazgo. Es que estas dos cosas no funcionan si no hay liderazgo. Pero todavía por encima de eso, hay algo más que todo eso.
Hay una solución arquitectónica que tiene que ver con la naturaleza y tiene que ver con los árboles, tiene que ver con las plantas, tiene que ver con el tema de lo que estamos haciendo aquí. Porque hacer discípulos es algo necesario para crear un movimiento, ¿eh? No estoy para nada haciéndolo de menos, es necesario, absolutamente necesario. El movimiento de la iglesia primitiva es un movimiento de discípulos que hacen otros discípulos, ¿está claro? Pero ellos solo no producirán un movimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, hemos hablado de la multiplicación, hemos hablado del fruto. Puedes ver multiplicación, puedes ver fruto. Vamos a multiplicar en la medida en la que nos hagamos más pequeños, seamos más divisibles y por lo tanto más multiplicables. Está claro. Pero hay paradigmas y cosas que se han visto. Esto en la Iglesia Misional Protestante se habla del paradigma de Rusia y el paradigma de China. Dos paradigmas o dos vivencias diferentes. ¿Qué pasó en Rusia? La persecución, el comunismo, una iglesia replegada hacia adentro, pero que mantiene la fe. ¿Verdad? Que la mantuvieron. O sea, cuando termina, salen. ¿Se ve fuerte el cristianismo allá? No sé los misioneros que hayan estado por ahí, se acaba de ir uno que fue misionero por ahí, pero se generó o se guardó al cristiano, se guardó al discípulo, se guardó la presencia, todo muy positivo. En China, el fenómeno ha sido, no sé si sabéis los números, vosotros que estáis todo el día por ahí y eso, pero de 1 millón a millones de creyentes. Ha sido una iglesia que no solo se ha escondido en las casas, sino que ha sido martirizada, ha anunciado y ha llegado hasta dar la sangre. Se ha multiplicado de otra manera diferente. Ha habido otro paradigma que no ha sido simplemente guardémonos hacia adentro. Yo hago este paralelo. Es que no solo basta conformarnos, también tenemos que salir a morir, básicamente. O sea, esa es la diferencia. Yo vengo de grupos que me lo han dado todo, me han dado muchísimo, me han dado una formación buenísima, pero estoy aquí porque esa formación me llamó a algo más, a morir, a dar la vida, en ese sentido, ¿no? Para poder dar fruto. Y a veces hemos confundido el discipulado con la formación, hemos confundido el discipulado con el engorde propio o con el cuidarnos hacia adentro, y por eso muchas veces la deriva individualista y consumista que también observamos con preocupación. Porque sí, hay renovación, hay movimiento, hay primer anuncio, pero muchas veces no solo derivan los turismáticos, derivan un individualismo. Seguimos, decía don Renzo, o estamos celebrando la misa dominical de manera individualista. Y esto es para hacérselo mirar, ¿eh? O sea, sí, tengo una parroquia llena de métodos, de discípulos, pero la gente sigue celebrando la Eucaristía de manera individualista. Eso es un sintomazo de que algo está pasando, de que algo... Estás en modo Rusia a lo mejor, no me quiero meter con los rusos, que hoy en día eso... Pero... Y ya los chinos nos van a espero que no, que en internet, a ver si le diré a Tony que haga algo para que esto no llegue ni a Rusia ni a China, que nos funden. Vamos, básicamente, pero no me voy a meter en política aquí, háztelo mirar. Bueno, la multiplicación por la multiplicación, igual que la multiplicación de eventos, la multiplicación de grupos, la multiplicación de incluso de células, si se hace sin cambio de estructura, se vuelve tumoral. Deviene tumoral. ¿Sabéis lo que pasa con un tumor, no? Que las células empiezan a crecer a lo loco, sin orden ni concierto. Y eso es lo que genera la decadencia, eso es lo que genera el cáncer, eso es lo que genera la muerte en ese sentido, que para ser rescatada, ¿qué necesita? Aminorar, o eliminar, o cortar. No sé, los médicos me diréis, ¿no? Cómo se hace. Pero el tema es que la multiplicación por la multiplicación no es ni un factor de discernimiento, ni es un factor de crecimiento per se. Hace falta un cambio de estructura. Aquí hay que traer a colación todo lo que nos pide el Santo Padre Evangelii Gaudium, la reforma de las estructuras, el abandonar las estructuras caducas. O sea, hay una llamada profunda de la Iglesia a hacer esta operación. No vale hacerlo de cualquier manera, porque si no lo hacemos bien, pues ocurrirán estas cosas. La multiplicación se verifica por la transformación. Se verifica con la transformación. Si no hay transformación, no hay verdadero movimiento. ¿Creéis que están pasando cosas? Mirad si hay transformación, mirad si hay movimiento. ¿Cuánta gente ha enviado tu parroquia? Yo voy a decir una cosa que aprendí en Alfa. ¿De cuántos líderes te has librado? Porque me decían en HTV. El secreto es librarte de tus líderes. Envías lo mejor que tienes. Das lo mejor que tienes. Y el Señor lo repondrá. Y esto es lo que multiplica verdaderamente. No me creo tu parroquia si no pasa esto.
No me creo tu parroquia, sino 10 más como parroquia. ¿A cuántas cosas has dado? ¿A cuántos misioneros sostienes que no te den un rédito para ti? ¿Sabes lo que es esa economía del reino, que es bendecir al de al lado? Y si no lo hace la parroquia, y no lo hacemos los laicos, y no lo hacemos todos, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué me estás hablando que se han transformado las cosas? Te lo estás pasando muy bien. Estás muy entretenido, tienes mucho trabajo, pero a lo mejor es un tumor, ¿sabes? No sé, me siento un poco Josué hoy, no sé, estoy aquí como... pero no me sale, no me sale. Josué ha hablado con mucha esperanza, además ha sido una pasada. Pero es verdad que me encanta porque habla con esa libertad, ¿no? De decir, oye, hay que decir lo que hay que decir. Yo lo digo y eso. ¿Qué es un movimiento? Vamos a ir avanzando porque el tiempo aprieta. ¿Qué es un movimiento entonces? Estoy diciendo que la Iglesia es un movimiento antes que una organización. Y este es el kit de la vida, es el kit del ciclo de la Iglesia, es el kit del ciclo de la misión, por decirlo de alguna manera. Las organizaciones trabajan para un fin. Y eso puede ser una empresa o una organización caritativa. Los movimientos tienen un destino. Nosotros somos un pueblo con un destino. Y no solo es la salvación individual. Ese es el movimiento de la Iglesia en la historia, ese es el movimiento que Jesucristo viene a hacer en la historia. Es un movimiento cósmico, irrumpe la historia, cambia el juego del universo, ha cambiado todo. Los movimientos tienen un destino. Si estamos haciendo cosas y estamos trabajando para un fin y compramos también esto que también se dice, pues hay que tener la visión, hay que tener la misión, hay que tener los valores, que están muy bien, que son de la empresa. Tenemos que hacer esta traslación y entender el marco en el que funciona y a dónde vamos. ¿Qué dice Alan Hirsch que debe tener un movimiento como característica? Muy rápido, no me voy a detener, pero solo para que lo tengamos claro. Un movimiento tiene una cosmovisión regeneradora. Somos responsables del cambio del mundo entero. Es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad. Perdonad, pero yo aquí no estoy hablando a 300 personas. Yo estoy cambiando el mundo entero. Y tú también, espero, ¿no? Porque eso es lo que hacemos en la Iglesia. No estamos haciendo Transforma, no os equivoquéis. Tienen que tener un propósito común y una relación estrecha. Propósito común, la misión y la relación estrecha. Somos un mismo cuerpo. Anhelamos esto, queremos volver a esto. Estamos percibiendo que aquí todo el mundo va a lo suyo, que todo el mundo viene a las cosas a ver qué saca de ellas. Que como todo funciona y a todo el mundo le salen plantas en el huerto, hemos dejado de ayudar al de al lado. Mirad cómo hemos salido con Alfonso, ¿no? Cuando salimos ahí a bendecir ayer, que nos agarró a todos, así, ¿no? A mí yo no podía ni coger el micrófono, estaba ahí que me tenía. Tenemos que recuperar eso. Está basado en el ADN. El ADN es lo que somos en lo más profundo de nuestro ser. No en lo que hacemos, ni lo guapos que somos, ni los carismas que tenemos. Se basa en nuestro ADN más profundo de hijos de Dios. Es una red descentralizada. La Iglesia siempre ha sido así. Siempre ha sido una red y siempre ha sido descentralizada. Que no se equivoquen los protestantes. O sea, no solo es que seamos sinodales, es que la Iglesia es muy difusa, ¿no? Y si no, que se lo digan a los obispos cuando quieren que la gente haga algo, lo que les cuesta. Vamos. Es adaptativa. Un movimiento siempre es adaptativo. Es capaz de configurarse a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, a lo largo de las épocas. Y el movimiento se reproduce y es reproducible. ¿Estás seguro de que estas son las características de lo que tienes en tu parroquia? Yo hago preguntas. ¿Estás seguro? Porque en cada célula, en cada instancia, en cada sucursal, se tienen que reproducir estas mismas cosas. Esa es la característica de que se base en el ADN. Cuando tenemos células en el cuerpo, todas tienen la misma información, todas tienen el mismo ADN. Pero el ADN viene de una célula madre. Aquí mira a María, no puedo evitarlo, que es médico, y ya me mira diciendo, la está cagando. Vamos, y yo, a ver qué estoy diciendo. Bueno, pero antes de eso os digo que en el fondo un movimiento es como un virus, ¿no? Todo esto lo tiene el virus. Vamos a conquistar el mundo entero, todos somos iguales, somos capaces de trabajar en conjunto y copamos el sistema gracias a la elasticidad que tenemos y la capacidad de adaptación. Necesitamos volver al ADN movimental original de la Iglesia. ADN movimental original de la Iglesia. Está ahí, ¿eh? No lo estamos inventando, está ahí. Es nuestro ADN. Eso no se cambia, el ADN no se cambia, pero estamos trabajando como una organización desvinculada o disociada de su ADN.
Me encantó lo que dijo Josué, lo de la disociación que se vive hoy en día. Vivimos una iglesia disociada de su ADN hoy en día. Esta es la reconstrucción creadora a la que estamos llamados. Para volver a asociar nuestro ADN, tendremos que asociarnos nosotros como células y tendremos que volver a la célula base, la célula madre, la célula de la que parte todo. La parroquia está bien posicionada para eso. Es el pequeño que refleja el todo. Es la imagen de la iglesia local. Que la iglesia local sería la diócesis, la iglesia universal, y la célula es imagen de la iglesia local. Y la domus familiae, la célula doméstica, el matrimonio, sigue siendo esa célula que reproduce exactamente el todo, de ese amor, de ese Dios creador que nos une. Esto es para los médicos, ¿no? La célula estaminal se llama, la célula madre, también sirve para los árboles. A lo mejor cuando pensamos en células madres pensamos en embriones, que también, pero es que los árboles tienen células estaminales también. Este es el secreto de la naturaleza, este es el secreto de la propagación de los árboles, este es el secreto que luego todo se hace células especializadas. Quizás tenemos que hacer una deconstrucción. La especialización son los carismas, pero tenemos que volver al carisma de los carismas. Tenemos que volver a Pentecostés. Tenemos que reconstituir desde ahí para volver a hacer otra vez lo mismo que hemos hecho siempre. Una célula estaminal a veces es capaz de regenerar un organismo entero. Esto es ciencia ficción. Uno se pone ahí una célula y le sale un brazo y de ahí sale una persona. Ya estamos casi ahí, ¿eh? Ya las películas de ciencia ficción ya nos cuentan lo que puede pasar. Y un santo, y una comunidad de redimidos, y una comunidad de llamados. ¿Qué puede hacer una parroquia? Una sola parroquia que adopte esto. Una sola persona que diga sí. Una sola célula es capaz, a veces, de regenerar un organismo entero. La iglesia se tiene que volver a reorganizar como movimiento, en vez de como organización. Es así de simple. Es volver al origen, volver a lo fundamental. ¿Podemos nacer de nuevo siendo ya viejos? ¿Tendremos que derrumbar las estructuras? Yo no creo en eso. Hay muchísima misionología en el mundo protestante, que admiramos, aprendemos cosas de ellos, que habla de una deconstrucción total. Abajo el templo, abajo la historia, abajo lo que ha pasado hasta aquí, o ya ni siquiera. Hay un movimiento de iglesias en casa que tiene cosas súper interesantes. Lo de China tiene que ver mucho con ello, ¿no? O sea, aquí no puede haber iglesia, pues vamos a hacer iglesias en casa, pero que acaba abogando por destruir todo lo otro, ¿no? Y no es esa la destrucción que buscamos. No es una destrucción histórica, no es una destrucción que, pues eso, pasa por encima, ¿no?, de la tradición. Es una reconstrucción creadora. Es volver al ADN original. Es volver a potenciar el carisma, los carismas de todos en la iglesia, de manera que volvamos a entrar en un momento y una fase de creatividad por medio de la cual, con la debida guía de los pastores, como nos decía Josué, que tienen que hacer ese oficio de discernimiento, podamos reconstruir lo que siempre ha estado ahí. La auténtica operación necesaria para renovar un movimiento, y de eso se trata, estamos renovando un movimiento, el movimiento de la iglesia, si se puede decir, que se haya convertido en organización que quiere volver a ser movimiento. A ver, lo he dicho muy mal, no sé si queremos ser esto. La operación necesaria para renovar un movimiento convertido en organización que quiere volver a ser movimiento. ¿Somos eso? No sé si resuena en vosotros lo suficiente. En mí resuena. O sea, yo quiero ser un movimiento. Es que sus dirigentes comprendan la necesidad de crear las condiciones de nueva libertad e innovación para que otros, no ellos, puedan relanzar una nueva etapa carismática y volver a ser así un movimiento. Aquí es donde los pastores se les ponen los pelos de punta. Como se vuelvan todos carismáticos, ya verás, porque hay que poner orden. Porque por ahí vino muchísimas cosas buenas y vienen siempre, y siempre será necesario eso. Pero cuando el carisma se ha ahogado, cuando la creatividad se ha ahogado, cuando vivimos en unos tiempos en los que parece que hay un declive, la salida es volver a renovar el movimiento, por decirlo de alguna manera. Si no hacemos un cambio de paradigma, el que se requiere de nosotros, acabaremos volviendo al mismo sitio en el que estábamos, por defecto. Esto es lo que pasa. Estoy haciendo primer anuncio, muy bien. ¿Has cambiado el paradigma? No. Todo está genial, estamos teniendo unas experiencias genial. ¿Hay transformación? ¿Qué tiene que transformarse? ¿Las estructuras físicas, los templos, las estructuras organizacionales? ¿O es un cambio de mentalidad, una metanoia? Tiene que haber una transformación profunda también de aquí
Bueno, alma, ¿no? A ver, mente, boca, corazón, de todo nuestro ser. Si no hacemos este cambio de paradigma, estamos trabajando tumoralmente, por decirlo de alguna manera. Estamos creando cosas que crecen como pollos sin cabeza. Y es necesario. Y esta es la guía también que necesitamos de los pastores. Es la guía que se busca con la sinodalidad también, en el sensu fidelium. Es una guía que buscamos del Espíritu Santo. Y la buscamos en la Iglesia y en el marco de la Iglesia. Porque tampoco está de más decir que a todos nos gusta inventarnos las cosas en nuestro chiringuito. Y nos encanta. Aquí todo el mundo. Yo me acuerdo en Alfa cuando nos llamó uno para ver si podía hacer Alfa, pero con la vida de San Agustín. Digo, bueno, a ver, si me das a elegir entre Jesucristo y San Agustín, no sé, yo haría Alfa con Jesucristo, vamos, no sé, pero digo, ¿por qué no haces un curso sobre San Agustín? ¿Sabes? Pero todos tenemos ideas de bombero o ideas felices siempre, ¿no? Vivimos y somos parte de una tradición. Y la única manera, como decía antes de ayer, de que un árbol prospere es convirtiéndose primero, vamos a poner en mata, y luego en bosque, y luego en selva. ¿Piensas que la renovación vendrá porque tu parroquia le vaya muy bien? Es verdad, una célula estaminal puede cambiar el mundo entero. Un santo puede generar un movimiento. Un santo puede generar otros muchos santos, está clarísimo. Pero la única manera de que tu parroquia prospere es si la parroquia de al lado y la parroquia de al lado y la otra de al lado también se convierten en una selva que deviene en un bosque, en vez de en un matojo sin nada, más que hojas y hojarasca, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué no una selva? Ya tendremos el problema de poner la selva en orden, ¿vale? Que está bien, eso, que tiempo hay para tener el problema, ¿no? Pero vamos a por el bosque. ¿Qué es lo que está en crisis? Yo creo que está en crisis el mensaje carismático, no la estructura. Yo le estoy dando muchas vueltas a esta frase de Luigino Bruni, perdón, de Alan Hirsch, porque es que es verdad, o sea, estamos hablando mucho del cambio de estructuras. El cambio de estructuras, la renovación pastoral. Hemos discernido que el cambio de estructuras no es la parroquia. Evangelii Gaudium 28, la parroquia sigue vigente. Evangelii Gaudium 28 la reafirma. Si sigue sabiendo ser la iglesia entre las casas de los hijos y sabe configurarse como verdadera comunidad. Pero el cambio de estructuras, que tampoco está en decir cambiemos nuestra constitución jerárquica o cambiemos cómo organizamos ciertas cosas. Quizás es la crisis del carisma. La crisis de los carismas, la crisis de la creatividad. Quizás el mensaje carismático de la Iglesia es lo que está en crisis. ¿Qué es un mensaje carismático sino la visita de Dios y trabajar con las herramientas de Dios ante las necesidades del mundo? A lo mejor estamos tan preocupados de nuestra enfermedad autoinmune, de que si me va bien, que si me va mal, que si mi parroquia funciona, si mi diócesis se reestructura, que si salvo lo poco que queda, que si agrupo, que si reagrupo, que si de oca en oca y tiro porque me toca, que estamos olvidándonos de la esencia fundante, el ADN fundante, que tiene que ser Pentecostés, no los carismas, pero el carisma de carismas que nos da el Señor. Yo creo que por ahí hay cosas que explorar, ¿eh? Esto es un encuentro ya no sé en qué idioma hablo, explorativo, exploratorio. Es un encuentro exploratorio. Estamos intentando discernir, oír, escuchar lo que Dios hace entre todos los que estamos aquí, lo que hace la Iglesia. Gracias a Dios no somos obispos, los traemos aquí también para que nos den luz y simplemente pues lanzamos estas cosas como los Ixun dragones, Ixun leones. Aquí está el tema, aquí está el meollo. Yo no sé cómo se dibuja esto en el mapa. No lo tenemos suficientemente explorado. No sé cómo se resolverá esto. Solo Dios puede saberlo. Sé que ahí están los dragones, sé que ahí están los leones, sé que ahí está el tema. Hemos profundizado primero el primer anuncio, después vimos el discipulado. Estamos viendo la posibilidad de una reconfiguración celular basada en matrimonios, basada en esa interacción fecunda entre los carismas, matrimonio y orden, decía don Renzo, y luego afirmaba profundamente la consagración bautismal como lo más profundo de todos. Es una pasada el discurso de don Renzo. Pero entre todo esto que vemos y seguimos viendo, sigue habiendo un dragón ahí enorme, ¿sabes? Y ese dragón echa fuego, ¿no? Y dices, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde salimos, no? Bueno, acabo ya con lo último y esto es lo que queremos que os llevéis.
Es una primera formulación. A lo mejor debiéramos hacerlo entre todos, ¿vale? Pero ¿cómo resumo esta charla? ¿Cómo resumo lo que estamos viendo en este momento? Con un manifiesto que os lo voy a leer, a ver si acierta. Nacimos como un camino. Nos acabamos convirtiendo en una organización, porque acabamos amando más los frutos que el árbol. Por eso vivimos para la autopreservación. La única manera de morir es resucitar a volver a ser un movimiento, pasar del fruto al bosque, a la selva. ¿Os parece si lo repetimos todos juntos? Luego ya lo cambiaremos, si veis matices, luego vendrá un teólogo, mira, es que lo que has dicho aquí, otro que no sé qué. Iremos descubriendo el mapa, qué es lo que pasa aquí, ¿no? Vamos a leerlo todos juntos. Nacimos como un camino, nos acabamos convirtiendo en una organización, porque acabamos amando más los frutos que el árbol. Por eso vivimos para la autopreservación. La única manera de morir es resucitar a volver a ser un movimiento. Pasar del fruto al bosque, a la selva. Os he destinado para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. Gloria al Señor.